estimados alumnos, espero se encuentren muy bien todos. Les envío un cariñoso saludo y hago llegar entonces este video para que podamos realizar una retroalimentación de todo lo que ustedes han hecho en biología. Desde el principio entonces hemos realizado diferentes acciones. Primero, observar un video, responder guías, copiar PowerPoint, realizar mapas y esquemas. Por lo tanto, todo esto vamos a tratar de que sea algo para recordar, y en la siguiente diapositiva ustedes en realidad van a ir recordando cosas y aprendiendo algunas cosas, así que les pido por favor que este PowerPoint lo vayan escribiendo en su cuaderno. Es un material que les va a servir bastante para ir recordando y para retroalimentar todas las actividades que ustedes han hecho. Dentro de las actividades que he pedido, una de ellas ha sido realizar una guía. Esta guía tenía que ver bastante con la completación de texto, ¿cierto? Aparecían diferentes conceptos y ustedes tenían que ir leyendo eso y ir rellenando. La segunda guía tenía que ver también con la misma unidad que estamos viendo de coordinación y regulación, porque nos hemos salido desde esa unidad, y era en realidad con preguntas de selección y de opción múltiple. La tercera guía tenía que ver con varias cosas sobre la amígdala cerebral, por lo cual ustedes debían contestar preguntas, revisar algunos conceptos, ¿cierto? Y analizar un gráfico. Ahora, chicos y chicas, si es que esa tarea todavía, de las que mencioné, alguna no está hecha por alguna causa, porque no se olvidaron, no pudieron hacerla, bueno, es momento entonces ahora para que lo hagan igual. Entreguen esas actividades pendientes igual. Yo las voy a evaluar y las voy a esperar igual, así que no se hagan problemas. Entonces, empecemos a revisar todo lo que hemos hecho o todo lo que deberíamos saber en biología. El tema que empezamos a trabajar en nuestras clases presenciales se llamaba sistema nervioso. Ahora, si ustedes recuerdan, dijimos que el sistema nervioso es el encargado de controlar y coordinar todas las reacciones de nuestro organismo, permitiéndolo adaptarse a diferentes estímulos tanto internos como del medio ambiente. El sistema nervioso tiene tres funciones. Una de ellas es sensorial, pues capta estímulos del ambiente y del interior del organismo. Tiene una función integradora, que consiste en el análisis de la información recibida y la selección de las respuestas. Y además tiene características efectoras, ya que permiten elaborar una respuesta frente a estímulos recibidos, ya sea mediante la secreción de glándulas, como salivar ante el aroma de una comida, o la contracción muscular, por ejemplo, cuando uno tirita al exponerse a temperaturas muy bajas. El sistema nervioso está formado por diferentes órganos y estructuras que están conectadas anatómica y funcionalmente con demás órganos y con otros tejidos del cuerpo. Y dijimos que para facilitar el estudio, el sistema nervioso humano lo vamos a dividir entonces en sistema nervioso central, como vemos acá, ¿cierto?, en el esquema, y sistema nervioso periférico, lo que funciona conjuntamente como una unidad. O sea, no quiere decir que estos dos sistemas trabajan en forma separada, sino que lo dividimos así para estudiar mejor sus estructuras. Veamos entonces los principales componentes del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que se designa con las letras SNC, está compuesto por, como ustedes ven ahí, por el encéfalo, que se encuentra alojado al interior del cráneo, y está constituido por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Y además, la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral. Por lo tanto, los principales componentes del sistema nervioso central son el cerebro, que es la estructura más grande del encéfalo y actúa como el centro de control del organismo. Regula los movimientos voluntarios e interviene en el aprendizaje, pensamiento, la memoria, entre otras funciones. Así como ustedes acaban de ver en la última guía que pudieron entregar, todas las funciones que realizaba el cerebro y cómo se relacionaba con estos conceptos anteriores. Aparece también ahí otra estructura conocida como diencéfalo. Se ubica en la base del cerebro y está compuesta por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos
provenientes de la estructura del sistema nervioso central y lo distribuye a zonas específicas del cerebro. El hipotálamo, en cambio, participa en la regulación de la temperatura corporal y en el control de las sensaciones de hambre y de sed. Contribuye a mantener los estados de vigilia y los patrones de sueño. Regula la secreción de diversas glándulas. Aparece también una estructura muy pequeña, que aparece en la diapositiva de color rojo, el cerebelo. El cerebelo está situado debajo del cerebro, en la parte posterior, y es la segunda estructura más grande del encéfalo. Entre sus funciones está participar en la coordinación de los movimientos musculares y la mantención de la postura corporal. Y tiene que ver también mucho con el equilibrio. Si nos vamos entonces a la parte baja, vamos a encontrarnos con el tronco encefálico. Es decir, el tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal y está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El tronco encefálico participa en el control de la deglución, la tos y el hipo, y en la regulación de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria y cardíaca, entre otras funciones. Aparece después la médula espinal, que ustedes saben que es un cordón nervioso que conecta o comienza en el bulbo raquídeo. Constituye la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Conduce impulsos nerviosos hacia y desde el encéfalo y participa en las respuestas reflejas que estudiaremos más adelante. Posteriormente continuamos con el sistema nervioso periférico, abreviado con las letras SNP. Gracias a nuestros órganos de los sentidos podemos captar diferentes estímulos del medio, por ejemplo, al oler una flor. Ahora, ¿cómo llevamos esta información a nuestro cuerpo? ¿Quién lo hace entonces? Bueno, lo hace el sistema nervioso periférico, el que está formado por agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del sistema nervioso central, pero conectadas a este, y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo. Las neuronas son las células del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten información nerviosa, y que veremos un poco más adelante en forma más detallada. Siguiendo con el sistema nervioso periférico, bueno, este presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central y una división efectora que conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. Las divisiones efectoras están compuestas por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el segundo, el sistema nervioso autónomo, regula respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. El sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En este esquema que ustedes ven acá, se detallan algunos de sus efectos. Aparecen, por ejemplo, las situaciones o las cosas que hace el sistema parasimpático y su antagonista, el sistema simpático. Es decir, ¿quién contrae la pupila? Lo hace el sistema parasimpático, y el que se encarga de dilatar la pupila va a ser entonces el sistema parasimpático. Hay diferentes entonces situaciones que nosotros podemos ir viendo que son antagonistas, o sea, son contrarias, que son determinadas por el sistema nervioso que está en el parasimpático o en el simpático. Posterior a ver las diferencias entre el sistema nervioso central y periférico, también pudimos nosotros en clases presenciales conocer las funciones principales de las neuronas. Las neuronas son células especializadas que tienen diferentes funciones en lo que tiene que ver con los impulsos nerviosos, con la conducción y con la coordinación de ellos. Por lo tanto, resulta asombroso saber que una acción, que para algunos y algunas puede ser simple, en cualquiera de ellas van a participar gran cantidad de células especializadas llamadas neuronas. Las neuronas almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales
mediante señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos. La mayoría de las neuronas presentan tres componentes principales, los que se van a explicar a continuación. Si ustedes observan en la diapositiva, nos encontramos con esta imagen que corresponde a un tejido nervioso. El tejido nervioso lo podemos sacar de la médula espinal, ¿cierto?, del cerebro, por lo tanto podemos encontrar ahí diferentes células, como cuáles. Podemos encontrar neuronas o podemos encontrar células gliales o glías. Posteriormente hablaremos entonces de lo que es una célula glial, pero ahora nos vamos a enfocar a lo que son las neuronas. Las neuronas dijimos entonces que estaban muy especializadas en el impulso nervioso y encontramos entonces ahí diferentes fuentes de estas células. Tenemos acá entonces la estructura de una neurona típica. Tenemos varias estructuras que podríamos reconocer desde ahí. El primero, que yo voy relatando esto un poco más con el tema de su libro, pero miren, la primera estructura se denomina soma o cuerpo celular. Recuerden que esto también lo dibujamos en el cuaderno. Es una estructura que contiene gran parte del citoplasma. En ella se encuentra el núcleo y otros organelos y ocurre la mayor parte de la actividad metabólica de la neurona. Las agrupaciones de somas ubicadas en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. Entonces ahí tenemos la primera parte, que se denomina soma o cuerpo celular. Si esta imagen no les queda muy clara, yo puedo enviarles otra. Entonces, tenemos otra parte. Los dos, o el número 2, son las dendritas. Las dendritas entonces son prolongaciones ramificadas del soma que reciben señales de otras neuronas por medio de una estructura llamada botones sinápticos. Tenemos la estructura 3, que es la parte más larga que aloja esta neurona, conocida como el axón. Esta parte que va recorriendo entonces desde las dendritas hasta el final se conoce como axón o fibra nerviosa, la cual es una prolongación del soma más larga que las dendritas y cuya función es transmitir el impulso nervioso. Las agrupaciones de axones de diferentes neuronas ubicadas en el sistema nervioso periférico forman una estructura denominada nervios. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahora nos quedamos entonces con la cuarta estructura llamada vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina entonces? Bueno, es una capa aislante que rodea entrecortadamente el axón de muchas neuronas y que aumenta la velocidad de la conducción de este impulso nervioso. Después tenemos entonces, dentro de ese axón, ¿cierto? Dijimos que habían vaina de mielina, que es lo que está como envolviendo ese axón. Y entre medio, si ustedes ven, se van a ir dando cuenta que hay diferentes como vacíos, por así decirlo. Y esos vacíos o esas articulaciones, como la parte entre medio de esto, se denomina nodos de Ranvier, que son segmentos del axón en los que se interrumpe la vaina de mielina, como se ve ahí. En estos, el axón puede ir intercambiando sustancias con el líquido que rodea la neurona. Y por último, vamos a encontrarnos entonces con la parte final de esta neurona, que se conoce como terminal axónica o sináptica, que es un conjunto de ramificaciones terminales del axón, cada una de las cuales termina en protuberancias llamadas botones sinápticos, que transmiten señales a otras neuronas o a células. Acá tenemos entonces una visión un poco más, podríamos decirlo, real de lo que es una neurona. Así se ven las neuronas entonces, y cada una de esas luces que se ven ahí, o en realidad chispitas de luz, quiere decir que ahí está pasando un impulso nervioso y que están ocurriendo ahí diferentes acciones. Esa persona o ese organismo del cual estamos viendo las neuronas puede estar jugando, pensando, comiendo. Todas las actividades necesitan que haya un impulso nervioso que pase de neurona por neurona. Por lo tanto, la neurona es la célula especializada en conducir el impulso nervioso. No olvidar. Por lo tanto, podemos encontrar varias neuronas según dos clasificaciones importantes. Primero, según el número de prolongaciones y según la función. Revisemos entonces según sus prolongaciones.
Nos encontramos primero entonces con la neurona unipolar. Según sus prolongaciones dice que tiene solo una prolongación que nace desde el soma y luego se divide en dos. Como dice ahí, es un subtipo de neurona en la que se han fusionado dendritas y axón, pero mantiene su especificidad funcional y llevan información sensorial a la médula espinal. Posteriormente tenemos la neurona bipolar, que tiene dos prolongaciones que nacen desde el soma, una dendrita y otra axónica. Y esta neurona, la dendrita que tiene, lleva información hacia el soma y su axón hacia otras células. Transmiten información sensorial, es decir, información referente al olfato, a la vista, oído y equilibrio al sistema nervioso central. Por último, tenemos a la neurona multipolar, según sus prolongaciones, presenta un axón único y varias dendritas que emergen desde el soma. Además, es el tipo de neurona más común en el sistema nervioso de los mamíferos. La segunda clasificación entonces corresponde a la función de las neuronas. Según la función, los nombres de las neuronas se pueden clasificar en estos tres tipos. Neurona sensorial o aferente. La primera que está acá. ¿Qué es lo que hace la neurona aferente o sensorial? Conduce impulsos nerviosos desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Receptor quiere decir una estructura que va a recibir cada uno de estos impulsos. Por ejemplo, un receptor puede estar en los dedos de las manos. En la punta de los dedos pueden haber diferentes receptores que son células especializadas. ¿Qué es lo que hacen? Recibir, por ejemplo, un estímulo como ¿cuál? Como el calor. Reciben ese estímulo, ¿cierto? Y llevan esa información al sistema nervioso central para que ejecute una respuesta. Ya por eso llaman aferentes, que llevan información. Y esa información es captada por los receptores. Posteriormente tenemos neurona eferente o motora, que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los efectores, es decir, a los músculos o a diferentes ganglios para que ejecuten una respuesta. Este tipo de neurona motora, entonces lo que hace es conducir impulsos nerviosos desde el sistema nervioso hacia los efectores. Y efectores puede ser el músculo esquelético, el músculo liso, glándulas. Y por último tenemos entonces neurona de asociación o interneurona, que presentes están en el sistema nervioso central y transmiten el impulso nervioso entre las neuronas aferente y eferente. O sea, es como la que está entre medio entregando la información entre sensorial y motora. También debemos mencionar que dentro del tejido nervioso, aparte de las células neuronales, que son las más importantes, se encuentran también las células glías o gliales, que corresponden a otro tipo de neurona, que como se ve en la imagen, la neurona acá es la de color amarillo, y la que está de color rojo y azul son, por decirlo así, células que van a apoyar la estructura o la van a apoyar para realizar diferentes funciones a la neurona. Son como ayudantes, son de apoyo. Y hay diferentes tipos de estas células que vamos a ir viendo más adelante también. Pero no olvidar entonces, cerca de las neuronas que están acá de color amarillo, existen células de apoyo, células auxiliares que están haciendo también diferentes funciones. Toda esta información entonces la vamos a conectar con las neuronas que hemos estado viendo recién. Dijimos que había neuronas que recibían información, que llevaban información, ¿cierto?, para lograr hacer un objetivo, tener un objetivo. Por lo tanto, yo les pedí una tarea, que esta fue la última, que hablaba de los reflejos. Primero, ¿qué son los reflejos? Bueno, un reflejo es un acto involuntario, o sea, que no se piensa, que es automático, que realiza tu cuerpo en respuesta a algo, sin que tú ni siquiera tengas que pensar en ello. Tú no decides que la parte inferior de la pierna patea hacia adelante, pero lo hace. Hay muchos tipos de reflejos y todas las personas que están sanas los tienen. Por lo tanto, yo les di una actividad que salía de su libro también, que me tendrían que entregar a ustedes, y que tenía que ver con esto de los reflejos, para acercarnos un poco más y entender cómo estas neuronas
van llevando la información a nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo es capaz de realizar todas estas actividades y en algunos casos sin ni siquiera pensarlo, de forma automática. Por lo tanto, los reflejos son actividades inconscientes, dijimos. Y estos reflejos responden por lo general a un estímulo. En su pregunta de su actividad aparecía la palabra estímulo. Bueno, un estímulo es una señal que provoca una reacción. La sensibilidad frente a los estímulos puede ser de diferentes maneras. Es decir, puede ser un agente externo o interno. Un estímulo puede ser el cambio de la luz, el cambio de la temperatura ambiente. Todo eso puede hacer que nosotros tengamos una reacción, ¿cierto?, sobre ese estímulo. Por lo tanto, al nosotros ponernos una linterna cerca de nuestro ojo, ¿cierto?, vamos a ver cómo se contrae o se dilata la pupila. Quiere decir que la luz provocó un estímulo en nosotros, algo que reaccionó a nuestro cuerpo, ya sea en nuestra estructura interna o externa. Por lo tanto, chicos y chiquillas, reflejo es una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo. Ya vimos lo que era un estímulo, en la cual intervienen entonces componentes del sistema nervioso central y del sistema periférico. El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina arco reflejo y se va a describir a continuación en esta imagen. ¿Ya? Primero entonces, acá vemos que una persona está colocando, ¿cierto?, tiene el dedo muy cerca de una fuente de calor como es la luz de una vela. Por lo tanto, lo que uno hace inmediatamente como acto reflejo y sin pensarlo es sacar, ¿cierto?, el dedo rápidamente de ahí para no seguir quemándose. Es una situación de estrés, por lo tanto, nosotros reaccionamos rápido frente a este estímulo. Ahora, en cada una de estas estructuras están aquí o tienen que ver las neuronas. Por eso esas rayitas, digamos, de colores diferentes que van conectadas con la médula espinal o con músculos, es porque son neuronas. Y cada una de esas neuronas va conectando la información, de recibir la información hasta llevarla a la médula espinal o al cerebro para poder coordinar una respuesta efectiva a este estímulo. Por lo tanto, comencemos a ver cada uno de los componentes que están en esto que se denomina arco reflejo. Entonces, repito, todas las estructuras que participan en un reflejo que fue este se llaman arco reflejo. Por lo tanto, primero está el receptor. ¿Quién es el receptor ahí? Bueno, es la estructura que capta un estímulo especializado en este caso. En este caso se capta el calor. Por lo tanto, la estructura especializada son las células receptoras que están en la punta de los dedos. Ese es un receptor. Después viene entonces una neurona aferente. La neurona aferente, no sé si ustedes la pueden ver acá, es la que sale de color verde. ¿Sí? Neurona aferente quiere decir entonces que conduce esa información, lo que ocurrió con el calor, hacia un centro de integración. Es decir, quiere llegar, ¿cierto?, a la médula espinal. Pero entre tanto, nos encontramos con este centro integrador acá, o también conocido como, y ahí está esa neurona que es la interneurona. Componente del sistema nervioso, en este caso la médula espinal, que analiza la información recibida y elabora una respuesta. O sea, todo lo que recibió, la información que recibió el receptor de los dedos, trabajó y pasó por aquí por la neurona aferente, ¿cierto?, y llegó a la médula espinal. En la médula espinal, que se conoce como centro integrador, se analiza la información, está la interneurona acá de color rojito igual, y se elabora una respuesta. Y ahora, para poder llevar a cabo esa acción, para poder elaborar esta acción, tenemos la interneurona, dijimos, la interneurona, recibe la información aferente y la transmite a la neurona eferente. O sea, esto es lo que conecta, ¿se acuerdan?, entre las dos neuronas. Por lo tanto, esta información ahora sale de la médula, ¿cierto?, se analizó y por las flechitas de color, por las flechitas de color azul, se ve entonces que esta información sale y se conoce como neurona aferente y conduce la información desde el centro integrador, o sea, de la médula espinal, hacia el efector. ¿Y el efector quién es? En realidad es el que hace la acción. Y el efector entonces aquí va a ser el músculo, porque el músculo hace que nosotros saquemos rápidamente la mano de la fuente de calor.
Entonces, espero que haya servido de retroalimentación la actividad y todo lo que envié. Los trabajos se enviaban hasta el día lunes 1 de junio. Por lo tanto, voy a revisarlos, les voy a enviar las notas o las calificaciones por correo. Y posteriormente seguiré enviando alguna información y si es necesario ir haciendo más de estos videos, si a ustedes les sirven y les ayuda, maravilloso que ustedes me cuenten y podemos seguir haciéndolo. Agradezco entonces que me estén escribiendo, preguntando alguno también de ustedes. Recuerden que tenemos un canal bastante expedito para comunicarnos, que es el WhatsApp del curso. Hagan sus preguntas ahí, también está el correo donde recepciono todos los trabajos, así que espero sus trabajos pronto.